Buenas tardes, señoras y señores senadores. Agradezco su presencia en esta reunión ordinaria de las Comisiones Unidas de Energía, de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de Estudios Legislativos Segunda. Convocamos esta reunión con la finalidad de analizar, deliberar y, en su caso, votar el dictamen respecto de la minuta de proyecto de decreto, porque se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica. El primer punto va a ser lista de asistencia y declaratoria de quórum. Para esto damos inicio de la sesión, dando seguimiento de los senadores y senadoras integrantes de la Comisión de Energía. Por tanto, les comento que contamos con la asistencia de 12 de los senadores de Comisión de Energía, para lo cual declaramos que existe el quórum reglamentario. Senadora, yo pido que pasen lista. Con mucho gusto, senadora Beatriz Paredes. Si gusta, le pediría yo al senador Bolaños Cacho que por favor me pudiera auxiliar a pasar lista de los senadores de la Comisión de Energía. No se escucha, Raúl. Senadora, presidente, escuché muy cortada su participación. ¿Podría repetirlo, por favor? Le suplicamos a todos los senadores cerrar sus micrófonos. Requieren el pase de lista, senador Bolaños. Senador Bolaños, si pudiera usted ayudarme al pase de lista de la Comisión de Energía. Con gusto, senadora presidenta. Iniciamos con el senador secretario Julen Rementería del Puerto. Presente, secretario. Senadora presidenta Rocío Abreu Artiñano. Presente. Senador Arturo del Carmen Mocawich. Mocawich Arturo, presente. Senador Américo Villarreal Anaya. Américo Villarreal Anaya, del Partido Regeneración Nacional, presente. Senador Cruz Pérez Cuellar. Senador Napoleón Gómez Urrutia. Gómez Urrutia Napoleón de Morena, presente. Senadora Cecilia Margarita Sánchez. Cecilia Sánchez de Morena, Campeche, presente. Senador Ovidio Salvador Peralta. Peralta Suárez Ovidio Salvador, presente. Gran senador Raúl Paz Alonso. Gallo, presente. Raúl Paz Alonso de Yucatán, presente. Senador Ismael García Cabeza de Vaca. Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel. Senadora Beatriz Paredes, me pareció haber Presente. Presente. Gracias, senadora. Senadora Claudia Ruiz Macié. Ruiz Macié, presente. Senadora Indira Kempis. Kempis, presente. Senadora Cora Cecilia Pinedo. Cora Cecilia Pinedo, presente. Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz. Xóchitl Gálvez, presente. Senadora presidenta, le informo que hay 15 senadores presentes de la Comisión de Energía, por lo tanto hay quórum. Perdón, compañero, no escuché mi nombre. Lo mencionamos, lo repetimos, senadora, con mucho gusto. Senadora Gloria Sánchez Hernández. Sí, Gloria Sánchez Hernández, presente. Gracias, compañero. Gracias a usted. Muchas gracias, senador Bolaños. Ahora bien, solicito a la senadora Ana Lilia Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda,
indicar sobre el registro de asistencia de sus integrantes y en su caso la existencia de quórum. Muchas gracias, senadora presidenta. Buenas tardes a todas, senadoras y senadores que el día de hoy acuden a esta sesión de Comisiones Unidas. Por instrucciones de la presidenta, paso lista de asistencia de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. José Erandi Bermúdez Méndez. Senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo. Sánchez Arredondo presente. Senador Saúl López Ollano. Saúl López Ollano presente. Senadora Jesúsa Rodríguez Ramírez. Jesúsa Rodríguez presente. Gracias. Senador José Ramón Enríquez Herrera. José Ramón Enríquez Herrera presente. Saludos para todos. Gracias. Senador Damián Cepeda Vidales. Senador Dante Delgado. Senadora Nancy de la Sierra Aramburo. Nancy de la Sierra presente. Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa. Presente, gracias, presidenta. Gracias. Senadora Claudia Ruiz Macié. Ruiz Macié presente. Senadora María Merced González González. María Merced González González presente. Gracias. Senador Raúl Bolaños Cacho Cue. Bolaños Cacho presente. Gracias. Senador José Antonio Álvarez Lima. No escuchamos, pero lo vemos, senador. Álvarez Lima presente, perdón, no había encendido mi aparato. Gracias, senador. La de la voz, senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Con 12 integrantes tenemos quórum para dar inicio con esta reunión, senadora presidenta. Gracias. Senadora, muy bien, muchas gracias, senadora Ana Lilia. Ahora bien solicito al senador Raúl Bolaños Cacho, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, que nos dé informe sobre el registro de asistencia de sus integrantes y en su caso la existencia de quórum. Gracias, senadora presidenta. Le informo que por parte de la Comisión de Medio Ambiente hay 15 senadores presentes de 16, por lo tanto hay quórum, y le solicitaría a la senadora secretaria Audelia Villarreal que pudiera pasar lista para confirmar la asistencia de los 15 senadores. Claro que sí, buenas tardes. Pasamos lista entonces de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. Empiezo por el senador Raúl Bolaños Cacho Cue, que es el presidente. Bolaños Cacho presente. El senador Ricardo Velázquez Mesa, que es secretario. Ricardo Velázquez presente. La de la voz, Audelia Villarreal Zavala, presente. La senadora Eva Eugenia Galaz Caletti. Eva Galaz, presente. La senadora María Merced González Hidalgo. María Merced González González presente. El senador José Ramón Enríquez Herrera Durango. José Enríquez presente. Saludos para todos. La senadora Susana Hart y Turribarría, perdón. Susana Harp y Turribarría presente. Gracias. Gracias. La senadora Jesús Lucía Trasviña. Trasviña de Morena presente. La senadora Freida Maribel Villegas Canché. Maribel Villegas Canché presente. La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz. Xóchitl Gálvez presente. La senadora Alejandra Reynoso Sánchez. Alejandra Reynoso del Partido Acción Nacional presente. El senador Carlos Humberto Aceves del Olmo. La senadora Silvana Beltrones. Beltrones presente.
la senadora Verónica Delgadillo García, la senadora Alejandra del Carmen León Gastelum, Alejandra León Gastelum, presente. el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, Presente, gracias. senador Bolaños, yo tengo 14 asistentes. Gracias, ciudadana presidenta. Le informo que hay 14 senadores presentes en la Comisión de Medio Ambiente, por lo tanto hay quórum. Muchas gracias, compañero senador. En este sentido, se declara que hay quórum reglamentario para sesionar. Como segundo punto, tendremos la lectura y aprobación del orden del día. Presidenta, antes, ¿Quién habla, perdón? senador Randy Bermúdez. Solamente para pasar mi asistencia de Estudio Legislativo Segunda. Muchas gracias. Licenciada Ana Lilia. Ya se tomó en consideración su asistencia. Gracias, senadora, senador. Muchas gracias. Hago de su conocimiento que el orden del día de esta reunión fue distribuido con la antelación debida, de acuerdo con lo establecido en el numeral primero del artículo 139 del Reglamento del Senado de la República, mismo que consta de un asunto relativo... Verónica Delgadillo García, presente. ¿Ya tomaron asistencia de Verónica? Espero que sí. Ok. Relativo al Senado de la República, mismo que consta de un asunto relativo al análisis, deliberación y, en su caso, votación del dictamen respecto a la minuta de proyecto de decreto por el que se reforma... Senadora, no sé si se alcanzó a escuchar mi voz. Sí, permíteme un segundo, Verónica. Ahorita ya tomaron asistencia de su llegada a la sesión. Muchas gracias. Igual Damián Cepeda, senadora, perdón, tenía problemas de conexión. Bueno, entonces permítame, si gustan, los que han llegado, podamos tomar Damián Cepeda, la senadora Verónica Delgadillo. Está tomando la asistencia, ¿verdad? Muchas gracias. Ya tienen asistencias ambos. Muchísimas gracias. Les decía que hacemos conocimiento del orden del día de esta reunión, que fue distribuido con la antelación debida, de acuerdo con lo establecido en el numeral primero del artículo 139 del Reglamento del Senado de la República, mismo que consta de un asunto relativo... Presidenta, soy Verónica Delgadillo y me dicen que no se escuchó mi asistencia. Confirmo mi asistencia, Verónica Delgadillo. Medio Ambiente. ¿Me escuchas, Verónica? ¿Me escuchas? Ya la registré, Verónica. Muchas gracias. Mismo que es un asunto relativo al análisis, deliberación y, en su caso, votación del dictamen respecto de la minuta de proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica. En este sentido, consulto a la Asamblea si algún senador o senadora quisiera hacer uso de la palabra para referirse al orden del día. Senadora. A la senadora Ana Lilia Rivera, si pudiera auxiliarme para tomar nota de los senadores que están solicitando el uso de la palabra. Con gusto, senadora presidenta. Veo que levanta la voz el senador Julen Rementería. ¿Alguien más? Adelante, senador. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto saludarlos, a las señoras presidentas, al presidente de la otra comisión. Yo quisiera que pudiéramos proponer una modificación al orden del día, porque me parece que fue lanzado sin haber un consenso adecuado. Y la propuesta concreta es que se pueda establecer desde el orden del día la aprobación de un parlamento abierto. El tema que vamos a tocar, o que estamos tocando ya, o estaremos por tocar en los próximos minutos, sin duda será el tema económico, por lo menos en materia económica, más importante que hemos tocado en esta legislatura.
y no creo que haya habido otro desde el inicio de año, ni siquiera en la Cámara de Diputados de tal envergadura, dejando de lado el tema de los presupuestos. Me parece pues que es un asunto que bien podría realizarse, hay tiempo. El tema que se ha dicho por ahí en los medios que tiene que ver precisamente con la iniciativa preferente, aún con ello hay tiempo para poder llevar a cabo esta misma semana el Parlamento abierto, escuchar lo que los interesados en el tema, los expertos, los conocedores tienen que decir y posteriormente entonces nosotros podernos sentar, tal vez la próxima semana de inmediato, a tratar de deliberar sobre un posible dictamen. No veo la urgencia. Realmente el tema que hoy nos ocupa es de la máxima importancia y me parece que no tendríamos por qué apresurar la decisión. Si bien es cierto, sabemos cómo transcurrió y cómo pasó en la Cámara de Diputados, no quisiéramos que fuera esto lo que ocurriera precisamente aquí en la Cámara de Senadores. Hay versiones de que va a ser fast track, de que lo van a aprobar de inmediato, de que no le van a cambiar ni un punto ni una coma. Yo creo que lo correcto, lo decente, lo políticamente adecuado es que podamos llevar a cabo un parlamento. Por lo tanto, hago la propuesta formal, presidentas y presidente, para que se pueda incluir esto en el orden del día. La disposición para acordar llevar a cabo un parlamento abierto. El cómo y exactamente en dónde, bueno, pues será materia ya de la deliberación, pero que se pueda aprobar esto, el parlamento abierto, para darle voz a todos los ciudadanos, que son muchos y que significan miles de millones de pesos en inversiones en nuestro país. Y de no hacerlo bien, estaremos pagando las consecuencias, no los que estamos en esta reunión, los que estamos en la Cámara de Senadores, sino todo, absolutamente todos los mexicanos. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, por favor. Le solicitaría en razón de que la propuesta, y de ahí vamos a dar seguimiento a las intervenciones de cada uno de los senadores, pero en razón de que esta es una propuesta para anexarla a la orden del día, le pediría, senadora Ana Lilia, poner la consideración de votación económica si la propuesta de nuestro compañero el senador Julián Rementería se aprueba para anexarla dentro de la orden del día o si se rechaza. Presidenta, perdóname, quiero que me des la palabra para argumentar a favor de la propuesta que van a someter a consideración de las comisiones. ¿Es sobre el mismo tema? ¿Es sobre el mismo tema, senadora? Sí, presidenta, para argumentar a favor de la propuesta que hace el senador Rementería. Con gusto. Si es sobre el mismo tema, les pediría de la misma manera, si les parece bien, por favor, tome nota la senadora Ana Lilia para poder abrir la discusión sobre ese tema. Tiene el uso de la palabra la senadora Claudia Ruiz García. Muchas gracias, presidentas. Presidente, en el mismo sentido, argumentar a favor de la propuesta que hace el senador Julián Rementería, considero que abrir el orden del día para incorporar la determinación de celebrar un parlamento abierto en el seno de las Comisiones Unidas sería altamente valioso para las deliberaciones que estas comisiones habremos de desarrollar en los siguientes días. Sin duda, al ser esta una iniciativa preferente que presenta el Ejecutivo Federal, nos obliga a todos a ajustar el calendario normal de análisis y debate que deba prestarse para una iniciativa de esta envergadura. Tenemos 30 días y nadie está diciendo que tenemos que agotar los 30 días, simplemente que justamente por ser preferente, amerita que todos nos pongamos con mucho énfasis en el ánimo de allegarnos de las voces de la ciudadanía, de los sectores involucrados y de sus puntos de vista para poder informar lo que habrá de ser nuestras deliberaciones y nuestro eventual voto. Esta creo que es una iniciativa cuyo impacto para el presente y sobre todo el futuro de México, para las generaciones más jóvenes, para nuestra competitividad, para el desarrollo nacional,
son verdaderamente importantes, y creo que allegarnos de estas voces a través de un Parlamento abierto nos va a ser de gran utilidad. Hay precedentes jurisdiccionales en la materia, hay peticiones puntuales de distintos sectores de la sociedad que quieren hacer del conocimiento del Senado de la República su punto de vista, sus reflexiones, y concluiría mi intervención a favor de esta sugerencia que hace el senador Rementería, diciendo que la tarea que como senadoras y senadores de la República tenemos que desarrollar en relación a esta iniciativa preferente, pues reviste el carácter de una función constitucional propia del Senado de la República. ¿Qué quiero decir con esto? Que independientemente del ejercicio exhaustivo que entiendo hizo la Cámara de Diputados para celebrar un Parlamento abierto, para darse el tiempo de escuchar a las voces de la sociedad y para deliberar con tiempo suficiente y emitir un voto respecto de esta iniciativa, el Senado de la República tiene que agotar también su responsabilidad constitucional de manera autónoma y propia. Me parece que todos nos beneficiaríamos de celebrar este Parlamento abierto y de escuchar, evidentemente, no solo a los sectores sociales que quieran hacer de nuestro conocimiento su punto de vista, sino creo que también de los funcionarios del gobierno que nos quieran transmitir la lógica y la visión que impera en el gobierno de la República para proponer esta iniciativa preferente. Estoy hablando de los funcionarios del sector energético, pero también de la Cancillería y de la Secretaría de Economía, que sin duda tendrán mucho que aportarnos en esta reflexión que debe ser amplia, que debe ser integral y que, insisto, es parte de una responsabilidad propia de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, independientemente de lo que haya hecho nuestra colegisladora. Gracias, presidentas, gracias, presidente. Dejo aquí asentado nuestro interés de que se vea favorablemente esta propuesta del senador Rementería. Muchas gracias, senadora Claudia. Gracias. Senadora, tengo en el orden, quiero saber si alguien me falta. Está levantando la mano el senador Napoleón Gómez Urrutia, la senadora Jesús Rodríguez, la senadora Reynoso, el senador Miguel Ángel Mancera. ¿Alguien más? La senadora Lucía Trasviña. Y la senadora secretaria Audelia Villarreal me pidió hacer uso de la voz, presidenta. La senadora Xóchitl Gálvez. Senadora Xóchitl. Ok. Entonces, en ese orden, la senadora Verónica Delgadillo. En ese orden, sería el senador Napoleón Gómez Urrutia quien se le concede el uso de la voz. Gracias, presidenta. A mí me parece que ya para hacer una propuesta muy concreta, ya están argumentando en todo el sentido del alcance de un Parlamento abierto, cuando ya tuvimos uno en la Cámara de Diputados bastante extenso y comprensivo. Y por experiencia en muchas otras comisiones que hemos visto en el Senado de la República, los parlamentos abiertos se han utilizado siempre para dilatar las decisiones y a veces para retrasarlas indefinidamente. Y lo digo porque como presidente de la Comisión de Trabajo, 3 parlamentos abiertos tuvimos para discutir el tema del outsourcing. Y por supuesto nunca, hasta la fecha, no lo hemos aprobado. Es alargar, discutir, y yo creo que esto es una forma también de no ir a lo central. Les preocupa mucho a todos, por lo visto, este tema. Yo sugeriría 2 cosas. Una, efectivamente tiene que tener el alcance y la importancia y la trascendencia para la soberanía del país. Y 2, yo sugeriría que sin más y sin tanto argumentarlo y entrar a una discusión, pasemos a la votación si se incluye o no el tema del Parlamento abierto, porque nos podemos pasar toda la noche en este punto y apenas estamos discutiendo el día de esta reunión. Creo que los argumentos que se han dado han sido bastante extensos y ya casi como temas de discusión. Sugiero que pasemos a la votación lo más pronto posible. Gracias. Se concede el uso de la voz a la senadora Jesús Rodríguez. Gracias, presidenta. En el mismo sentido que el senador Gómez Urrutia, me parece que ya debemos pasar al punto siguiente porque se discutió suficientemente, porque llevamos años de rezago
pagando a empresas privadas desde que a partir del sexenio de la Madrid y de Carlos Salinas se elevó el precio de la luz y se elevó artificialmente con el objeto de privatizarla. Lo sabemos todos, el truco de las subastas, pues ya ahora se da a conocer y se desenmascara con mucha facilidad. El país no puede seguir pagando de esta manera y el pueblo de México merece una consideración urgente en este tema, sobre todo ahora que necesitamos tanto regresarle al pueblo lo que se han robado. Así que yo también propongo que por favor pasemos ya al siguiente punto. Muchas gracias. Gracias, senadora. Se da el uso de la voz a la senadora Noemí Reynoso. Gracias, senadora presidenta. Muy buenas tardes a todos y a todos. Me parece que el tema que vamos a analizar en esta minuta y en esta sesión de Comisiones Unidas, sin duda es de gran alcance y ocupa del diálogo, no de la prisa. Ocupa de la razón, del análisis, de la reflexión y de las conciencias como legisladores, como senadoras y senadores. El impacto que esta iniciativa puede tener es a la salud de las mexicanas y los mexicanos, es un impacto ambiental, es un impacto en materia económica, es un impacto a instrumentos internacionales y creo que no debemos de tener prisa, porque también el propio reglamento nos marca los tiempos y más cuando es una iniciativa preferente. No se trata de retrasar para nunca votar una iniciativa de esta naturaleza, al contrario, se tiene que concluir el proceso, pero hagámoslo de manera responsable. Por eso es que, sin duda, apoyo el que se pueda llevar a cabo este Parlamento abierto, analizándolo desde todas las trincheras y todo el daño, y de manera muy objetiva, hablar con los expertos en cada uno de estos temas: economía, salud, medio ambiente y, sin duda, política exterior. Que además lo que yo solicitaría es que sí se someta a votación y que no sea votación económica, sino sea votación nominal el que se incluye el Parlamento abierto, previo a entrar al análisis del dictamen. Entonces, no solamente es una votación económica para aprobar un orden del día, sino que la inclusión del Parlamento en el orden del día se dé en votación nominal. Gracias, presidente. Apoyo esa propuesta. Se concede el uso de la palabra al senador Miguel Ángel Mancera. Muchas gracias, presidenta. De la misma manera, para apoyar la realización del Parlamento abierto, porque hemos dejado claro en el Pleno del Senado de la República que es una forma de participación política, porque en los argumentos de todos los grupos parlamentarios se ha hablado de que el Parlamento abierto sirve para fomentar la transparencia. Así lo dijimos en el Pleno. Hablamos de que el Parlamento abierto también fomenta la pluralidad y la participación de todas y de todos. Y es un vínculo de comunicación entre los gobernados y, por supuesto, las áreas de gobierno a través de la función legislativa. Por todo esto que hemos argumentado en el Pleno, para hablar de Parlamento abierto y para impulsar la figura del Parlamento abierto, todas y todos, no creo que haya alguien en este momento que diga, yo estoy en contra de que exista el Parlamento abierto. Nosotros estamos respaldando esta petición de Parlamento abierto, porque además el tema que hoy nos ocupa es altamente técnico, es muy técnico y hay muchísimas áreas involucradas de la vida nacional, económicas de la vida nacional, internacionales, por supuesto que están en juego, porque hay que diferenciar entre lo que es la generación, la transmisión, la distribución, la comercialización y una serie de conceptos verdaderamente técnicos que en su momento vamos a exponer y también vamos a tratar de argumentar en lo que concierna a la posible inconstitucionalidad o no. Pero hoy, ahorita, lo que estamos hablando nada más es apoyar la propuesta de Parlamento abierto. Escuchemos lo que nos tienen que decir. No estamos hablando de que lo hagamos eterno, de que
sea para todo el tiempo. Simplemente pongamos una fecha, desahoguémoslo. El ejercicio que se hizo hoy por la Fiscalía me parece que fue un ejercicio que permite, cuando menos, conocer una parte importante de la sociedad civil. Hagámoslo igual en este caso, no tendríamos por qué en una sí, por qué en otra no. Gracias, Presidenta Escuadra. Gracias, senador. Se concede el uso de la palabra a la senadora Lucía Trasviña. Gracias. Buenas tardes. Me sumo a la propuesta que hizo el senador Napoleón Gómez en el sentido de confirmarse precisamente de que ya se realizó por parte de la Cámara de Diputados el Parlamento Abierto, que es un tema que ha sido muy debatido. Les hago un llamado, compañeras y compañeros senadores. Somos nosotros representantes del pueblo en la Cámara de Senadores y por tanto ustedes saben que está por encima de todo está la seguridad nacional y el interés público de los mexicanos. No tenemos nosotros por qué demorar este proyecto. Nosotros tenemos que trabajar en torno de él y precisamente es un acto de soberanía. Y si ustedes son patriotas y si ustedes no son vendepatrias, estarán de acuerdo en que saquemos adelante y logremos la soberanía del sector energético de México. Demuéstrenlo hoy, señores, porque no somos tapaderas de esos espurios privados que saquearon a Comisión Federal de Electricidad, que desfalcaron a Comisión Federal por más de 845,000 millones de pesos, señores, la fibra negra. Demuestren hoy al pueblo de México, así, de frente, que son patriotas y están dispuestos a rescatar y defender la soberanía energética de este país. Gracias. Gracias, senadora. Se concede el uso de la palabra a la senadora Verónica Delgadillo. Muchas gracias, Presidenta. Compañeras y compañeros. Quiero sumarme a la propuesta que ya han hecho mis compañeras y mis compañeros para llevar a cabo un parlamento abierto en el Senado de la República por muchas razones. Primero, los ejercicios de parlamento abiertos forman parte de la vía democrática de las cámaras, forman parte de la deliberación de la pluralidad y la transparencia que se tiene que fomentar en un órgano como el nuestro, que es uno de los poderes de este país y que además sirve para poder hacer un contrapeso de todas las decisiones. Y ser contrapeso también es fortalecer que las decisiones que se tomen sean las mejores y señalar cuando las decisiones que se están tomando no son las más indicadas. El ejercicio de parlamento abierto es un ejercicio que nos permite escuchar a todas las voces y tomar la mejor decisión para nuestro país. Lo que estamos a punto de discutir es algo, como ya lo han mencionado, que va a marcar el futuro de México, de todas las personas que habitamos este país. Y también va a tener un efecto en la vida, en la salud de las personas y también en nuestro medio ambiente, también en la bolsa, en el bolsillo de las personas. Acelerar una discusión solo por un capricho puede ser un gran error. En este espacio tenemos que privilegiar el diálogo, la deliberación y dejar atrás los discursos incendiarios y descalificadores que algunas veces se vierten para concentrarnos en lo que es la razón y en la argumentación. Entonces yo sí quiero sumarme a la iniciativa, pedirles por favor que no nos convirtamos en una caja ni una ventanilla de trámites, ni del Congreso, de la Cámara Baja, ni del presidente, ni del gobierno. Necesitamos ser un poder que pueda cumplir con sus tareas, con sus funciones y hacer la mejor aportación a esta minuta que nos están enviando. No sería la primera vez que una minuta cambia, se enriquece o se transforma con el trabajo de las senadoras y de los senadores. Así es que sumarnos a esta iniciativa de hacer el Parlamento abierto y una vez vertidas todas las opiniones, podamos proceder a la discusión en el Pleno y incluso en todos los espacios que se requieran. Es cuanto. Gracias, senadora. Se concede el uso de la voz a la senadora Audelia Villarreal. Bien, pues en el mismo sentido,
sumándome a la petición de que sí existe un Parlamento abierto, el Senado de la República no tiene por qué limitar el que exista un Parlamento abierto, aunque ya se haya realizado uno en la Cámara de Diputados. En lo personal, yo abrí un canal de comunicación importante con organizaciones civiles y con ciudadanos, y lo han pedido en mi estado, así que yo me uno a esta propuesta de sí tener un Parlamento abierto. Definitivamente no pienso que cambie o altere los tiempos legislativos el realizarlo, y de igual forma, pues es muy importante. No creo que sea mucho pedir escuchar a los ciudadanos, y pues también me uno a la petición de la senadora Alejandra Reynoso de que sea esta decisión en esta reunión de comisiones vía votación nominal. Gracias, senadora. Por favor, se concede el uso de la voz a la senadora Xóchitl Gálvez. Si no se encuentra la senadora Xóchitl, entonces le damos el uso de la voz a la senadora Cora Cecilia Pineda, por favor. Gracias, senadora Ana Lilia. Ya llegó la senadora Xóchitl. Sí. Gracias, presidenta. Básicamente escucho el debate, hablamos de soberanía energética, y la verdad es que la mejor soberanía energética es no depender de los combustibles fósiles. Pensar que la soberanía está en seguir explotando el petróleo y contaminando la vida de las personas me parece increíble. Las consecuencias que vivimos los habitantes del Valle del Mezquital, los que viven en La Paz, los que viven en Cadereyta, los que viven en Salamanca, los que viven en Mérida, tantas y tantas termoeléctricas que habían sido abandonadas justamente por el gran problema de contaminación. Me extraña que digan que nosotros los senadores estamos en contra de la patria y que somos unos alcahuetes. Yo creo que este gobierno tiene la obligación de poner las denuncias penales para aquellos empresarios que hayan robado a la patria. Ustedes tienen la información y tienen los elementos para hacerlo. Y no hacerlo significa complicidad. Entonces yo no quisiera volver a escuchar este tipo de descalificaciones, porque lo único que estamos demandando es qué hacer para parar esto. Esto que están viendo en las imágenes es clarísimo que ocurre todos los días en las diferentes termoeléctricas, y necesitamos escuchar a toda la sociedad en cómo vamos a resolver el problema. Yo no tengo ningún problema si CFE quiere ser la empresa única en suministrar energía eléctrica, nada más que no puede llenarnos de combustible. ¿Por qué no lo dicen claramente? El grave problema es que no saben dónde poner el combustible. El haber apostado a refinar un petróleo pesado implica que tengan 30% de excedentes. Ese es el problema. Ese es el problema real. Presidenta, pero podemos encontrar una moción, por favor, sí, una moción. A ver, aquí ha habido todos los tipos de discursos, senador, y usted no ha callado a las personas que han hablado. Una moción, por favor, porque la verdad es que estamos discutiendo algo cuando es posible. Se incluye o no un parlamento abierto o no, pero estamos manejando y manipulando. Por eso, que no sabemos, senador, quien nos acusó, ¿por qué no decimos entonces que no fue por la contaminación, por la que se detuvo la política deliberada? ¿Por qué no? Por el mínimo respeto a las mujeres hay que dejarla terminar. Sí, es una moción de orden, senador, y usted tiene todo respeto. Entonces entremos a la discusión en lleno del tema, así es lo que les preocupa. No, tú no pones la moción de orden. No puedes. Senadora Xóchitl, le pediría de favor que concluya con su participación. Bueno, yo lo único que me estaba refiriendo es a cómo se refirieron a nuestra persona. Entonces yo le pido que si vamos a respetar, nos respetemos todos. Yo pido que se abra el diálogo para analizar cómo podemos hacer una CFE sustentable, cómo le podemos aportar verdaderamente a la soberanía nacional a través de un parlamento abierto.
Presidenta, yo se lo pido encarecidamente y le pido respeto a los demás senadores porque yo no lo interrumpí, senador Napoleón. Sé que usted viene de una cultura autoritaria, pero le pido que me respete. Por favor, solicitaría el orden de todos nuestros compañeros, el respeto de todos los senadores y también, por favor, cuidar los tiempos. Muchas gracias. Una cultura muy reaccionaria y corrupta. Esa es la verdad. Lilia, por favor. Gracias. Se concede el uso de la voz a la senadora Cora Cecilia Pineda y ya concluiríamos con la intervención de la senadora Ceci Sánchez. Termina la ronda de oradores. Gracias. Gracias, senadora Ana Lilia. A mí me llama la atención y sin estar haciendo remembranzas del pasado, me da mucho gusto escuchar a mis compañeros que ahorita dicen sí escuchar la opinión del ciudadano mexicano. Aunque esta opinión ya se escuchó en el Parlamento que organizó nuestra Cámara de Diputados. Esta reforma que estamos nosotros discutiendo, precisamente la reforma que dio origen a esta nueva reforma, se discutió hace algunos años de manera clandestina, no se discutió públicamente. Es más, los 21 transitorios fueron anexados al dictamen vía adenda a las 3 de la madrugada, en medio del sigilo. Nosotros estamos haciendo un proceso realmente democrático, en donde más información, pues los que queremos y los que nos interesa el tema la hemos acuerpado y la hemos recibido, hemos tenido la posibilidad de reunirnos incluso con cámaras empresariales, empresarios. Sin embargo, no hay tal fast track en nuestra reforma. En este tema que estamos discutiendo, déjenme decirles que se ha abierto la discusión y se ha hecho durante horas del día, no se ha hecho nada en la clandestinidad, y la declaratoria constitucional de la reforma que estamos tratando de derogar, esa precisamente se logró en 5 días, con 17 legislaturas estatales. Déjenme decirles que estas legislaturas estatales, muchas de ellas lo discutieron 10 minutos. Entonces, por favor, seamos serios. Yo también creo que no debemos de estarnos ofendiendo ni de estarnos faltando al respeto, pero sí tenemos que tener la memoria muy fresca y traer las cosas a relución, porque es lo que nos está ocupando. Yo también me sumo a que sea la votación uninominal, pero también me sumo a la propuesta del senador Napoleón a que no se modifique el orden del día. Es cuanto. Finalizamos esta ronda de oradores con la senadora Cecilia Sánchez. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos nuevamente. Pues yo quería comentar que después de la reforma energética del 2013 dejamos una CFE disminuida, con toda clase de subsidios, obligada a hacer a disminuir su capacidad, a una relación de privilegios para unos cuantos. ¿Cómo queremos ahora tener una empresa que no tenga ese tipo de contaminación? Precisamente por eso necesitamos cambiar las cosas, para poder producir energías limpias, no seguir respaldando a todos esos empresarios que se metieron en estos contratos de manera irregular, antilegal por todos lados. O sea, necesitamos, me extraña que ustedes no quieran que esto se regularice pronto, porque creo que al pueblo de México lo que más le interesa ahorita es ver los beneficios de una reforma del sector energético. ¿Por qué? Porque están minándole su salario. Ustedes mismos se estaban quejando de las tarifas de la CFE, se estaban quejando de que eran muy altas, estaban pidiendo subsidios, estaban pidiendo cosas y ahorita no quieren que se apruebe. Yo pienso que
esto lleva prisa, señores, y que no debemos de estar perdiendo el tiempo ni haciendo mañoserías para atrasar una reforma que de por sí nos va a venir muy bien y que va a darle beneficios a nuestro país, que nos va a asegurar un nuevo mecanismo de despacho de la CFE, y no podemos seguir retrasando esto. Yo pido ya que se someta a una votación. Fue discutida, tuvieron todo el tiempo del mundo para ver qué fue lo que se reguló, lo que se trató en el Parlamento de Cámara de Diputados, y no debemos poner por debajo lo que ellos ya decidieron tampoco. O sea, no necesitamos hacer 20 parlamentos para poder tomar una decisión. Pido una votación ya. Senadora presidenta, con la participación de la senadora Cecilia Sánchez, termina esta ronda de oradores. Le regreso el micrófono. Gracias. Presidenta. Muchas gracias, senadora. Presidenta, solo para decirle, por favor, que someta la votación de carácter nominal, como lo pidió la senadora Cora Cecilia, la Güera Reynoso, Audelia Villarreal, y yo me sumo también a esa postura, y seguramente algunos más se sumarán también. Estoy viendo al senador Erandy Bermúdez, a Raúl Paz, y seguro algunos a Claudia Ruiz, y algunos más que estarán por ahí también, por favor. Solicito a la senadora Ana Lilia Rivera que, conforme al reglamento y solicitud de nuestros compañeros, se someta a votación nominal por comisión la aprobación del orden del día. El anexo del orden del día relativo al Parlamento abierto. Tiene el uso de la palabra primero la senadora Ana Lilia en la Comisión de Estudios Legislativos segunda, por favor. Gracias, senadora presidente. En razón de lo anterior, tomo la votación de la Comisión de Estudios Legislativos segunda. Senador José Erandy Bermúdez Méndez. Senador José Erandy Bermúdez Méndez, a favor de que se incluya la propuesta en el orden del día. Gracias. Senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo. El orden del día, como está propuesto, en contra de la propuesta del senador Erandy. Gracias. Senador Saúl López Ollano. Senadora Jesús Rodríguez Ramírez. En contra de que se modifique. En contra. Gracias, senador Saúl. Senador Saúl en contra. Senadora Jesús en contra. Gracias. Senador José Ramón Enríquez Herrera. José Ramón Enríquez Herrera en contra de que se modifique. Gracias. Senador Damián Cepeda Vidales. Senadora Nancy de la Sierra. Senador Damián Cepeda, a favor. Damián Cepeda, a favor. Gracias, senador Damián. Senadora Nancy. Favor, senadora. Gracias. Senador Miguel Ángel Mancera. Mancera, a favor del Parlamento abierto. Gracias, presidente. Gracias. Senadora Claudia Ruiz. Ruiz Macía, a favor de la inclusión del Parlamento abierto en el orden del día. Gracias. Senadora María Merced González. Senadora María Merced González, a favor de que se mantenga el orden del día como estaba dispuesto en un principio, en contra de la propuesta del senador Julián del Parlamento abierto. Gracias. Senador Raúl Bolaños. A favor de que exista un ejercicio de Parlamento abierto, senadora. Gracias. Senador José Antonio Álvarez Lima. En contra del Parlamento abierto. Gracias. La de la voz en contra de que se realice Parlamento abierto. Por lo tanto, con 7 votos en contra y 6, no, ¿cuántos son en contra? 5. Con 7 votos en contra de que se abra el Parlamento abierto y 6 a favor, queda aprobado en el sentido de mantenerse el orden del día como está propuesto. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Ana Lilia, y solicito al senador Raúl Bolaños
Cacho, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, que por favor haga lo propio para tomar la votación en relación si se modifica el orden del día para anexar el Parlamento abierto. Senadora presidenta, consulto al senador Ricardo Velázquez, secretario de esta comisión, si está a favor de que se modifique el orden del día o en contra. Ricardo Velázquez, en contra de que se modifique el orden del día. A la senadora Audelia Villarreal. Senadora Audelia Villarreal. Perdón, no podía quitar el silencio. Audelia Villarreal, a favor de escuchar a los ciudadanos en un parlamento abierto. La senadora María Merced González. María Merced González, en contra del parlamento abierto. Senador José Ramón Enríquez. José Ramón Enríquez, a favor del orden del día propuesto inicialmente. Contra el Parlamento abierto. Senadora Susana Jarpi Turribarría. A favor del orden del día inicial. Senadora Jesús Lucía Trasviña. A favor del orden del día inicial, no se incluya lo del Parlamento. Senadora Silvana Beltrones. En el Senado. Senadora Freida Maribel Villegas. Que no espere nada a cambio. A favor, en contra del parlamento abierto. Senadora Xóchitl Gálvez. A favor de escuchar a los ciudadanos. Senadora Verónica Delgadillo. A favor del diálogo con todas las voces de este país y de tener un parlamento abierto. Senador Miguel Ángel Mancera. A favor del parlamento abierto, gracias. Reynoso. A favor del ejercicio democrático con un parlamento abierto. Senadora Eva Galás. En contra de seguir perdiendo el tiempo. Senador Carlos Aceves de Longo. El de la voz, a favor de que se realice el Parlamento abierto. Senadora Eva Galás, su voto, por favor. Acabo de decir que estoy en contra. Ya no quiero seguir perdiendo el tiempo. De acuerdo, senadora. Falto yo. Alejandra León Gastelum. A favor del orden del día original, en contra del parlamento abierto. Gracias. Recapitulamos. Hacemos la cuenta. A mí no me nombraron. ¿Quién? A Cecilia Sánchez. Raúl. Gracias, Cecilia. Sí, a favor de que se respete el orden del día y en contra del Parlamento abierto. Presidenta, le informo que la votación de la Comisión de Medio Ambiente, 8 senadores votaron en contra de que se modifique el orden del día y 7 a favor. Sí, ya está todo bien. Muchas gracias. Una disculpa, estoy teniendo problemas para que conecte el audio, no sé qué está pasando. Muchas gracias, senador Raúl Bolaños. Y voy a hacer lo propio con la Comisión de Energía, por favor. Senador Julián Rementería del Puerto. A favor de escuchar a los ciudadanos en un parlamento abierto,
aunque a otros les parezca que es perder el tiempo. Senador Raúl Bolaños, ¿fue? A favor de que se realice un ejercicio de Parlamento abierto. Senador Arturo Mocavich. Mocavich, Arturo del Carmen Morena, a favor de que se conserve el orden del día y en contra del Parlamento mediático. Senador Américo Villarreal Anaya. Américo Villarreal Anaya, a favor de que se mantenga el orden del día original. Senadora Gloria Sánchez Hernández. Gloria Sánchez Hernández, a favor de que se mantenga el orden del día original. Senador Cruz Pérez Cuellar. Senador Cruz Pérez Cuellar, a favor de que se mantenga el orden del día planteado. Senador Napoleón Gómez Urrutia. A favor de que se mantenga el orden del día original planteado. Muchas gracias. Senadora Cecilia Margarita Sánchez García. A favor de que se mantenga el orden del día, en contra del Parlamento abierto. Senador Ovidio Salvador Peralta Suárez. A favor de que se mantenga el orden del día como fue planteado al inicio de la sesión. Esto va a estar aquí. Senador Raúl Paz Alonso. A favor de escuchar a los ciudadanos, a favor de que se haga el ejercicio del Parlamento abierto. Senador Ismael García Cabeza de Vaca. No se encuentra. Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel. A favor del Parlamento abierto. Senadora Claudia Ruiz Macié Salinas. Ruiz Macié, a favor del Parlamento abierto. Senadora Indira Kempis Martínez. Kempis, a favor del Parlamento abierto. Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso. Gracias. Cora Cecilia Pinedo, a favor de que se conserve el orden del día y en contra de que se realice un nuevo Parlamento. Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz. A favor de que se realice un Parlamento abierto y decir claramente que no somos una comisión bicameral para que se hubiera hecho un Parlamento abierto para las dos cámaras. Jamás se nos notificó oficialmente de este Parlamento abierto. Los que lo seguimos con interés lo pudimos ver, pero me parece indispensable que se discute en el Senado. Gracias. Permítanme para hacer la votación. Ya la puse. Una servidora, la de la voz, Rocío Abreu Artiñano, a favor de que se conserve la orden del día como se encuentra el día de hoy. La votación es 9, que se conserve la orden del día como se presenta, y 7 en contra, o sea que se modifique, por lo cual se echa abajo el tema de modificar la orden del día. Presidenta. Ana Lilia Rivera, someta a votación. Perdón, ¿alguien? Yo quiero nada más hacer una aclaración, si me permiten. La pérdida de tiempo le llamo yo a que esté la gente repite y repite lo mismo, porque luego una persona que lo dijo, basta. Pero ¿cuántos hablaron? Más de media hora perdimos el tiempo en lugar de trabajar. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro senador tiene algún otro punto relativo a la orden del día? No habiendo intervención de ninguno de nuestros compañeros senadores, le solicito a la senadora Ana Lilia Rivera somete en votación económica la aprobación del orden del día. Como lo ha indicado la presidenta, solicito de manera económica quienes estén a favor de que se mantenga el orden del día, de que se apruebe el orden del día, a favor de levantar la mano. Sostenerla así unos segundos, por favor. Quienes estén en contra. ¿Abstenciones?
Se aprueba el orden del día por mayoría de votos, Presidenta. ¿Dónde están? Ahí están. ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Dónde están? No se escucha, compañera Rocío. No se escucha, compañera Rocío. ¿Me escuchan? Ya está. No se escucha su micrófono. ¿Ya me escuchamos? Ahora Ya te escuchamos. Perdón, eso de la nueva tecnología, bueno, acabamos con cada tema. Gracias, senadora, presidenta. De esta manera damos inicio a la reunión ordinaria de las Comisiones Unidas de Energía, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de Estudios Legislativos Segunda. Y vamos a entrar al punto 4, que es lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen. Aquí inicia el punto del orden del día de la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen con proyecto de decreto. Compañeras y compañeros senadores, con fundamento en la fracción primera y segunda del artículo 178 del reglamento del Senado de la República, hago de su conocimiento una propuesta a fin de desahogar el análisis y discusión del dictamen a tratar en cuanto a la votación del proyecto de dictamen relativo a la minuta con proyecto de decreto del que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, que realice la votación en lo general. En caso de existir reservas, estas serán desahogadas en el Pleno con los términos reglamentarios. En este sentido, solicito a la senadora Ana Lilia ponga a consideración en votación económica la propuesta realizada para desahogar la discusión y el análisis del dictamen. Con gusto, senadora presidenta. Por instrucciones de la senadora presidenta, en votación económica se consulta a la Asamblea la propuesta realizada para desahogar la discusión y análisis del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor manifestarlo levantando la mano. Sostener unos segundos la mano alzada. Pido la palabra, presidenta. Pido la palabra sobre la propuesta antes de que concluya la votación, por favor, presidenta. Presidenta. Quienes estén en contra, manifestarlo levantando la mano. ¿Está pidiendo la senadora Beatriz Paredes? Sí, presidenta. Solicito la palabra. También el senador Damián Cepeda pide la palabra. Aquí en sesión. Se aprueba, senadora presidenta. Por favor, estamos en votación. Le pediría que terminemos la votación y le doy el uso de la palabra a la senadora Beatriz Paredes. Se acepta la propuesta realizada para el desahogo de la discusión y análisis del dictamen, senadora presidenta. Muchas gracias, senadora Ana Lilia. Tiene el uso de la palabra la senadora Beatriz Elena Paredes. Gracias, presidenta. Subrayo que yo solicité el uso de la palabra antes de que iniciara la expresión de la votación, antes de que iniciara la expresión de la votación, porque me parecía importante
hacer una consideración a su propuesta metodológica. Cuando usted señala en su propuesta que dejando que los puntos de vista o las reservas se discutan en el Pleno, prácticamente está anulando el sentido de la reunión de las comisiones. Yo quisiera que pudiésemos moderar el planteamiento que usted señaló. Me parece que la razón de reunirnos en comisiones es precisamente el que cada uno de los integrantes de las comisiones puedan expresar sus puntos de vista, puedan argumentar para compartir con otros legisladores. No creo que todos los asuntos del país deban resolverse con votación mecánica de los grupos parlamentarios. Me parece que ser legislador supone también reconocer el que hay capacidad analítica en cada uno de los legisladores. Yo quisiera entonces, si estoy entendiendo mal la propuesta, que usted me indique si va a haber posibilidad de dialogar y de discutir y de plantear los puntos de vista que tenemos sobre la iniciativa en comisión para, en su caso, enriquecer la minuta realizando algunas modificaciones si esto fuese pertinente. O si el planteamiento que usted señaló supone que solamente se nos presente el dictamen y hay un comportamiento automático que no considere valorar las aportaciones de los legisladores. Por eso levanté la mano para entender el alcance de su propuesta. Presidenta, si me permite intervenir como presidente de la Comisión de Medio Ambiente. Adelante, Raúl. Gracias, presidenta. Yo quisiera secundar la propuesta de la senadora Beatriz Paredes, máxime que acabamos de votar en cada una de las comisiones que no haya parlamento abierto. Este es un tema que ha levantado interés en todos los sectores de nuestra sociedad, pues representa medio ambiente, y creo que si ya no vamos a estar en posibilidades de escuchar a las voces de la ciudadanía, debemos de darle la oportunidad a la ciudadanía de escuchar las voces de sus representantes en las comisiones para que cada uno de los senadores durante esta sesión, aún y cuando la podamos declarar en sesión permanente, puedan argumentar sus posicionamientos y después proceder a la votación, pero sí, ser muy exhaustivo en agotar el legislativo sí, porque como no hay internet. ¿Cuánto presenta? Aquí. Poco alcance a internet. Quien no está hablando puede apagar sus micrófonos, por favor. Solicitamos apagar sus micrófonos, por favor. ¿Hay algún otro senador que quiera hacer uso de la palabra en un tema de cortesía con todos ustedes? ¿No? Ok, agradezco las propuestas señaladas. Como ustedes saben, eso es un ejercicio democrático en el cual se ha puesto en consideración la votación y en este caso ha resultado la propuesta inicial como la propuesta que se conserva. Perdón, Presidenta, sí, entiendo que se votó, pero justamente lo que se le está solicitando, si nos puede dilucidar el alcance de la propuesta que usted sometió a consideración y que fue automáticamente votada por la mayoría. Simplemente el alcance. ¿Por qué pasamos los de aquí o está muy mal? Está muy mal el de aquí. ¿Me dejan ver? En este caso, como hemos hecho en ejercicios anteriores en otras comisiones, lo que hacemos aquí es la discusión del dictamen y las reservas se conservan y van directamente en discusión en pleno. Este ejercicio lo hemos realizado ya en diferentes comisiones, no es la primera vez que se propone, precisamente las reservas se conservan para su discusión en el pleno.
Tiene el uso de la palabra la senadora Beatriz Paredes. Presidenta, yo entendería, si ese es el alcance, que existe la posibilidad, si se presentan las reservas en el diálogo en las comisiones, de que se pudiera llegar a acuerdos consensados de modificaciones parciales del dictamen. El sentido de mi pregunta es si ni siquiera vamos a tener oportunidad de argumentar en las comisiones cuáles son las razones por las que existen en algunas preocupaciones totales sobre el dictamen, en algunas preocupaciones parciales, en algunas propuestas alternativas sobre el dictamen, y si vamos a tener condiciones de que nuestros compañeros de todas las fracciones parlamentarias, no supongo que solo de quienes estamos en condiciones de minoría, sino también que nuestros compañeros de la mayoría puedan valorar nuestros argumentos para que en el caso de que se lleguen a algunos acuerdos, estos acuerdos también se puedan reflejar en la presentación del dictamen o en el pleno. Lo que me preocuparía es que el hecho de su propuesta suponga un fast track en donde nos digan, ¿saben qué? Entonces preparen sus reservas y nos vemos posteriormente, porque eso dañaría mucho la función de las comisiones y alteraría mucho un ambiente de convivencia constructiva en donde lo que pretendemos es darle a cada comisión el señorío que tiene y respetar la condición que cada legislador tiene para aportar. Presidenta. Sí, compañeros, les voy a ceder, les pido un favor, entiendo los puntos de vista de los compañeros como un acto de cortesía, les voy a dar el uso de la palabra a cada uno de mis compañeros, pero el tema ya está votado. Ustedes saben que esto es un tema que se votó, en este caso entiendo el posicionamiento de cada uno, como es el procedimiento, se tiene que votar, se puso a consideración, y en caso particular, sin duda alguna, se pueden expresar las razones por eso que estamos abiertos y se han escuchado en todos los sentidos cada uno de los puntos de vista, pero no es la primera vez que se hace una propuesta que las reservas vayan al pleno. Aquí cada quien tiene la libertad de poder expresar lo que a su derecho convenga y en su caso se harán los registros de las reservas para poderlas discutir en el pleno. Quisiera darle el uso de la palabra a la senadora Claudia Ruiz Massieu. Gracias, presidenta, y le agradezco mucho la disposición a escuchar a todos quienes integramos estas comisiones unidas. Simplemente, en el mismo sentido y abundando en lo que dice mi compañera, la senadora Paredes, creo que ha sido su disposición y la de la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, así como la del presidente de la Comisión de Medio Ambiente, el darnos la oportunidad de ir desahogando en un ambiente no solo de cordialidad, sino de cumplimiento con nuestra responsabilidad como senadoras y senadores de la República, lo que es el análisis de una iniciativa cuya envergadura y alcance creo que a nadie escapa. En ese sentido, creo que no está de más recordar que el artículo 149 del reglamento establece en su fracción su inciso segundo, fracción cuarta, que se pueden reservar por parte de los senadores los artículos de un proyecto de dictamen o resolución a discusión. Simplemente, o sea, sí entiendo que en el pleno podremos plantear nuestras reservas, porque ese también es un derecho de las y los senadores, pero en la propia comisión también se pueden plantear porque lo establece el reglamento y ninguna votación por unánime que fuese de esta comisión podría contravenir el reglamento. Y preguntarle, presidenta también Ana Lilia y presidente Bolaños, si hay entonces un calendario para la discusión de este proyecto de dictamen que desahogaremos en estas comisiones unidas.
simplemente entender para prepararnos, porque finalmente muchos de nosotros sí tenemos puntos de vista que queremos vertir y tenemos pues realmente la intención de poder entre todos construir un consenso que pueda llegar, ojalá, a una mejoría de este proyecto, cuyo alcance e impacto, insisto, creo que a nadie se nos escapa. Preguntar si hay ese calendario y recordar lo que establece el artículo 149 del reglamento respecto a cómo debe desahogarse la discusión de los dictámenes. Y le agradezco su disposición siempre, Presidenta. ¿Me escuchan? Sigo batallando con mi micrófono, una disculpa. Entiendo su punto de vista, vuelvo a lo mismo. Como bien lo señala el artículo, es un tema que se puede desahogar en el Pleno, no es un tema de obligatoriedad en una de las comisiones, por eso lo puse a consideración de los integrantes de la comisión. No es la primera vez que hacemos este ejercicio, es un ejercicio repetido en diferentes comisiones, a lo cual en una forma como debe ser, de darle el uso de la palabra a cada uno de ustedes, pero es un tema que ya fue votado por la mayoría de nuestros compañeros senadores y se tomó una determinación en ello. Tiene el uso de la palabra la senadora Frida Maribel. Gracias, Presidenta. Nada más le pido una moción de orden, ya que votamos la orden del día, y que nos concentremos y podamos desahogar, porque si empezamos a participar, pues ya se votó el tema, no sigamos retrasando la discusión y nos aboquemos a la orden del día. Gracias, Presidenta. Presidenta, si me permite contestar a la senadora Ruiz Massieu. Cacho. Tiene el uso de la palabra el senador Raúl Bolaños Cacho, por favor. Gracias, Presidenta. A la senadora Claudia Ruiz Massieu, como bien sabe, habíamos acordado con usted, con la senadora Xóchitl Gálvez, incluso con algunos senadores de la mayoría, que habríamos de sostener un ejercicio de parlamento abierto el miércoles. Y esa era una especie de calendario que habíamos acordado para que pudiéramos desahogar primero en este primer momento el posicionamiento de cada uno de los senadores y de los partidos políticos. El miércoles iba a haber un parlamento abierto organizado por la Comisión de Medio Ambiente y posteriormente el jueves íbamos a proceder a la votación en comisiones y analizar si el mismo jueves o viernes se subía al Pleno. Al haber votado cada una de las comisiones el día de hoy que no haya parlamento abierto, yo me encuentro imposibilitado ya para organizar el ejercicio del miércoles, toda vez que no puedo ir en contra de una votación que acaba de hacer mi comisión. Entonces, lo que yo atentamente propongo a las comisiones es que desahoguemos en sesión permanente de estas tres comisiones, dure el tiempo que tenga que durar, con la opinión y posicionamiento de cada uno de los senadores de las fuerzas políticas que representamos el Senado de la República, todo este ejercicio hasta que estemos listos para votar. ¿Por qué? Porque si habíamos acordado un calendario al inicio, hoy después de la votación ya no podemos seguir ese calendario que acordamos, tenemos que sujetarnos a donde estamos ahorita, y creo que es importante que se escuchen a todas las voces y que no seamos restrictivos en este momento. Sería mi respuesta, senador. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la senadora Gloria Sánchez, por favor. Gracias, Presidenta. Bueno, con lo que acaba de decir el senador Bolaños, yo creo que sí es pertinente declararnos en reunión permanente y que sí tenemos que analizar todos los puntos de la minuta del dictamen. Yo únicamente sugeriría, lo pongo a consideración de ustedes, que cada intervención, todas las que sean necesarias, pero cada intervención la ajustáramos a unos 3 minutos para que no se prolongue demasiado. Eso es lo que yo quisiera proponer. Muchas gracias, senadora Gloria, y solicitaría a la senadora Ana Lilia que en razón a las propuestas de nuestros compañeros de declararnos en permanente y en un tema de garantizar el ejercicio de cada uno de ustedes, pongamos a consideración en forma económica declararnos permanente y también, por respeto a cada uno de los senadores, tener intervenciones
de cada uno por 3 minutos. Quienes estén a favor, perdón, senadora Ana Lilia, ¿me podría ayudar con la votación? Gracias, senadora presidenta. En razón de lo anterior explicado por la presidenta de la Comisión de Energía y tomando en cuenta la propuesta de la senadora Gloria para declararnos en sesión permanente y que nuestras intervenciones sean hasta por 3 minutos, quienes estén a favor, manifestarlo levantando la mano. Lo pidió Rocío. Quienes estén en contra, se aprueba, presidenta. Muchas gracias, senadora Ana Lilia. En ese sentido, iniciamos el análisis, deliberación y, en su caso, votación del proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Energía, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de Estudios Legislativos Segunda, respecto a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica. Solicito a la senadora Ana Lilia Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, realice un listado de oradores y posteriormente conceda la palabra en el orden que haya sido anotado, respetando los 3 minutos que solicitamos por respeto a cada uno de nuestros compañeros. Gracias. Estoy tomando lista de los oradores. Le concedemos el uso de la palabra a la senadora Audelia Villarreal. Senadoras y senadores, en este dictamen no hay un análisis serio desde la perspectiva ambiental, es un discurso político carente de sustento técnico y jurídico. Ante la emergencia climática que vive México, se nos presenta un dictamen con severos impactos negativos en materia de protección ambiental, que pareciera desconocer el sentido en el que avanza el mundo en materia de cambio climático. Seguimos negando esta emergencia. Estas reformas que a la luz van por la vía rápida privilegian el uso de combustóleo y carbón para la producción de energía eléctrica con graves consecuencias a la salud y al medio ambiente del país. Este dictamen pretende formalizar lo que ha venido haciendo la Secretaría de Energía y el SENACE desde el 2019. Recordando que al invalidarse por la Suprema Corte la política de confiabilidad de la CENER, se optó por elaborar esta reforma para darle fundamento jurídico a una visión estadista atrasada y contaminante de generación de energía eléctrica. Este modelo de un supuesto rescate de nuestra soberanía energética no ha funcionado. En Baja California Sur sufrimos la realidad que va a vivir el país con esta reforma. Elevadas tarifas sin importar las altas temperaturas, apagones prolongados, cortes del servicio a quienes no pueden pagar los adeudos en esta época de pandemia, termoeléctricas antiguas que contaminan a la población y generan fuertes impactos a la vida y a la salud, uso de combustóleo que no genera confiabilidad en el sistema eléctrico, que demuestra esto que no es confiable, la cancelación de proyectos sustentables de energía a cambio de promesas de nuevos proyectos cancelados o de centrales de ciclo combinado sin presupuesto y que, por cierto, exacerban la dependencia del gas. ¿Cómo aprobar una minuta que pasa por encima de la Constitución, los tratados internacionales y los derechos humanos, que pretende privilegiar la generación de electricidad contaminante y tóxica en detrimento del medio ambiente y la salud de la gente, que su resultado será el encarecimiento de la luz y que no solucionará los apagones en grandes zonas del país? Las energías contaminantes cuestan en promedio $138 el megawatt hora
mientras que las energías limpias, $67, esto es menos de la mitad. Una minuta que es fiel reflejo del trato discriminatorio de este gobierno a las entidades federativas. A Tabasco se le perdona una deuda multimillonaria, mientras que los demás estados la pagamos con elevados recibos de luz en plena crisis económica. Los subcalifornianos y los mexicanos queremos electricidad de calidad, que no contamine y cueste menos. No es un apoyo a la producción no es un apoyo a la producción de los particulares. En ninguna parte se encuentra previsto que la CFE produzca energías limpias. Las renovables pueden ser públicas. No es un debate entre público y privado. Según la CEPAL, somos el peor país en América Latina en cuanto a energías renovables, después de Barbados. La realidad es que con esta reforma se intenta regresar a las centrales de carbón, combustóleo y diésel como hace 60 años. Necesitaría que concluya, por favor. Rechazamos estas reformas porque son un intento más por producir energía eléctrica cara, insegura, intermitente y contaminante, disfrazándola de defensa de la soberanía energética nacional. Por eso votaremos en contra. Es cuanto. Gracias, senadora. Pidiéndoles ajustarnos a los 3 minutos, se concede el uso de la voz al senador Miguel Ángel Mancera. Gracias, presidenta. Bueno, muy rápido. Hay varias preocupaciones. En las preocupaciones constitucionales, la violación a la Constitución en materia de prohibición de monopolios y libre competencia, la preferencia en el despacho para los productores de energía eléctrica con cierto tipo de contrato generaría una desventaja injustificada para el generador con mayor participación en el mercado, léase la CFE. El mercado eléctrico mayorista se rige por un criterio de despacho meritocrático que toma como base los costos de producción variables, es decir, de preferencia a la generación de menor costo. El cambio obliga a tomar en consideración elementos distintos al precio y a la eficiencia en la generación, lo que constituye una desventaja injustificada para generadores. Se obliga a la SENACE a modificar el despacho de centrales eléctricas de acuerdo con los contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física, los cuales están limitados al suministrador básico, es decir, frente al criterio de despacho de las centrales más económicas. Se da ventaja a un competidor frente a todos los demás, por lo que obviamente se está contra lo que prohíbe la Constitución, que son prácticas que beneficien de manera injustificada a uno o a más competidores. Las violaciones en materia de barreras de entrada a mercado, artículo 12 del dictamen, la regulación en materia de competencia prohíbe la imposición de barreras económicas, jurídicas o de otra índole. Una de las principales barreras a la entrada es la denegación de un insumo esencial, es decir, que se les niegue a ciertos competidores acceder a un recurso necesario para la relación de la actividad. La reforma propone en el artículo 12, fracción primera, que la CRE debe tomar en consideración criterios de planeación del Sistema Eléctrico Nacional establecidos por la Secretaría. Esta redacción es contraria a la reglamentación de sus facultades, en tanto que los criterios no son un instrumento que la Constitución reconozca como incidentes en los permisos de generación, por ser una actividad que se da en libre competencia y el permiso de generación de un insumo esencial. Y además de razonamientos que ya se han tomado en cuenta en la controversia constitucional 89-2020, quiero destacar las violaciones que podrían ser al propio TEMEC en el régimen que se establece en el 22.4 de trato no discriminatorio y de consideraciones comerciales, dado que se propone un régimen que no puede acceder ningún otro estado o parte, la posibilidad de que la CFE suministros básicos pueda comprar de manera exclusiva a CFE Generación, actualiza un supuesto de discriminación en términos de esta disposición. Finalmente genera obstáculos insalvables para muchísimas empresas que han firmado ya compromisos que tienen que ver con el medio ambiente, con solo adquirir generación de energías no contaminantes, lo cual las dejaría totalmente fuera de mercado en cuanto a sus precios. Gracias, Escuadra. Gracias, senador. Se concede el uso de la voz por 3 minutos a la senadora Nancy Sánchez.
Gracias. Con la venia de todos, compañeros senadores, creo que hoy la propia naturaleza nos ha dado grandes lecciones en materia de necesidades, en materia de autosuficiencia, y me voy a referir a ámbitos estratégicos. Voy a hacer referencia a la salud, pero el abasto de la energía también es uno de ellos. La pandemia vino a desnudarnos y a mostrarnos una realidad. Lo que antes se vio como un gran logro, el tener grandes empresas, proveedoras de instrumentos o fabricantes de instrumental médicos o de producción de energía, instrumental médico tan elemental como los respiradores. Los producimos, pero no tenemos la manera de tenerlos para nuestra propia emergencia. Quiero hacer referencia a esto. Solo cito el caso de una maquiladora en Tijuana que fabrica respiradores y se negaba a compartir parte de su producción para nuestra propia emergencia. Ahí no hubo tratados internacionales, menos solidaridad alguna. Otro caso significativo es precisamente el apagón del sur de Estados Unidos, en el norte de México, en donde se canceló el envío de gas a México para atender la propia emergencia climática que estaba pasando Estados Unidos, debido al congelamiento de ductos, de los propios sistemas de almacenamiento y de igual forma el congelamiento de los paneles solares y equipos eólicos que provocaron el gran apagón, afectando a México, aunque no con la intensidad que afectó a Estados Unidos, puesto que aquí la Comisión Federal de Electricidad dio respuesta oportuna a través de su sistema de generación tradicional, como las termoeléctricas, que les recuerdo que también están consideradas como energía limpia. Se adquirió gas en otras regiones sin importar el costo. Lo único que se quería era restablecer y normalizar el servicio lo antes posible. Existen en cualquier parte del mundo activos estratégicos que para asegurar su abasto deben forzosamente de pasar por ciertas ventajas para las empresas del Estado. Por eso, ventajas que algunos confunden con esquemas de monopolio. Yo lo veo como el asegurar que las actividades tan primordiales como la energía eléctrica y como la salud, antes que lo privado, está lo social. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Gracias, senadora. Se concede el uso de la voz a la senadora Nancy de la Sierra. Gracias, Presidenta. Muy buenas tardes, noches ya a todas y a todos. Hablo a título personal. El Partido del Trabajo irá a favor de este dictamen. Sin embargo, yo ya mandé mis observaciones y mis reservas a la comisión a la que pertenezco y quiero comenzar expresando mi franca preocupación por el contenido de esta minuta que a todas luces viola múltiples principios constitucionales y compromisos internacionales, que sobre todo viola los derechos fundamentales de las y los mexicanos. Hay 4 medidas que contempla el dictamen que resultan especialmente alarmantes. Primero, se altera el modelo de despacho económico actual del mercado eléctrico, favoreciendo indebidamente a las centrales generadoras de la Comisión Federal de Electricidad, incluyendo aquellas que tienen como fuente a las energías renovables. Segundo, restringe el acceso de estas energías limpias a las redes de transmisión y distribución de electricidad, así como permite a la CFE adquirir electricidad métodos competitivos para ello. Y por lo anterior, si fuera poco, esta minuta también concede un amplio margen de discrecionalidad a la Comisión Reguladora de Energía para negar y revocar el acceso a las redes de transmisión y distribución, al igual que para celebrar contratos de cobertura eléctrica. Lamentablemente, esta reforma es parte de un patrón de decisiones que ha tomado el gobierno federal, que desde el 2019 ha buscado distorsionar el mercado eléctrico a favor de la CFE, relajando por supuesto a las energías limpias y renovables a un segundo plano respecto a aquellas que son contaminantes. Una estrategia que no solo ha sido invalidada recientemente por la Suprema Corte, sino además es gravemente dañina para la eficiencia del mercado eléctrico, para nuestro medio ambiente y para la salud de los y los ciudadanos.
Me extraña mucho que este dictamen pretenda privilegiar a las plantas hidroeléctricas en el orden del despacho económico, cuando abunda la información, la normatividad y la jurisprudencia que nos convoca a impulsar primeramente a las fuentes de energía compatibles con nuestro entorno. Por un lado, es evidente que la propuesta de reforma crea barreras a la libre competencia y concurrencia económica que, conforme al artículo 28 constitucional, debe imperar en los eslabones de generación y suministro de la cadena productiva eléctrica. Pero además, representa un alarmante retroceso para el cumplimiento de nuestros compromisos internacionales en materia ambiental. En el sentido, debo enfatizar que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea como objetivo 7 fomentar el uso de energías asequibles y no contaminantes, por lo que sus metas 7.2 y 7b proponen aumentar considerablemente la proporción de energías renovables en el conjunto de fuentes energéticas, así como ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles. Aunado a esta estrategia internacional, se encuentra el Acuerdo de París, suscrito por el Estado mexicano en 2015, que tiene como misión descarbonizar las economías. Como parte de sus obligaciones frente a este instrumento transnacional, México asumió el compromiso de reducir las emisiones de gases efecto invernadero que tanto contaminan al aire que respiramos en un 22% para el 2030. Un compromiso que ha sido reiterado en nuestra Ley de Transición Energética y en nuestra Ley General contra el Cambio Climático. A mis compañeras y compañeras senadores les pongo a consideración y les hago algunas preguntas. Si la energía generadora para el suministro de electricidad tiene como fuente el combustóleo y el diésel, y este emite el 20% de gases de efecto invernadero en nuestro país, ¿cómo creen posible que esta reforma contribuirá a cumplir con nuestras metas en materia de energías limpias? ¿Cómo creen que priorizar a las plantas hidroeléctricas abrirá paso a un futuro en que las energías renovables sean la regla y no la excepción? La apuesta que deberíamos hacer para el desarrollo sostenible consiste en abrir la puerta de entrada a las energías amigables con nuestro entorno en lugar de excluirlas poco a poco del sector energético, como se ha intentado en los últimos meses, sobre todo porque una de las lecciones más importantes que nos ha dejado esta pandemia es que el desarrollo económico no puede darse sin el acompañamiento del desarrollo social y ambiental. Ahora, si bien... Concluya, senadora. Sí, voy a concluir. Mi intención es enfatizar el impacto de la minuta en la responsabilidad que tengo ante la Agenda 2030 del Senado de la República, el Acuerdo de París y, por supuesto, las violaciones al clima. Muchas gracias. Gracias, senadora. Se concede el uso de la voz al senador Yulem Rementería del Puerto. Muchas gracias, senadoras, senadores. Yo quisiera empezar por decir que hay muchos mitos que se argumentan del por qué debe de ser o debe de aprobarse esta reforma a la ley de la energía eléctrica. Miren, se dice que la electricidad va a resultar más barata, eso es mentira. Se dice que es a favor de la soberanía, esa es otra mentira. ¿Se violan tratados comerciales? Por supuesto que sí. ¿Se vulnera, digamos, que la certeza en la inversión? Indudablemente. ¿Desaparece en la práctica? Prácticamente el CENAS, el Centro Nacional de Control de Energía. Las ventajas que se le dan a un participante, como ya se expuso aquí, en este caso la Comisión Federal de Electricidad, pues es simplemente contrario a todo lo que debiera ser un árbitro que participa en el mercado eléctrico para obtener dos cosas principalmente: que haya suficiente energía y que ésta sea barata, que sea a buen precio. Esto se va a acabar en este país. Hay que nada más revisar los datos para aquellos que de repente se enrollan en la bandera y se quieren aventar por ahí, revisar bien los datos de cómo está el cálculo de los precios cuando hablamos de la producción a partir de combustóleo, de la quema de fósiles, amén del medio ambiente, el daño gravísimo que se hace al medio ambiente. Cuando hablamos del costo solamente de esto, ¿cuánto es lo que vale en una forma y cuánto es lo que vale en otra? Es mentira que la Comisión Federal de Electricidad pueda llegar a tener la posibilidad de generar toda esta energía. En la práctica, esto significa, digamos, que una expropiación disfrazada de todo lo que hay en el mercado eléctrico, porque fíjense ustedes, si no, los ponen en tercer lugar para que puedan llegar a vender su energía. En ese orden lo propone precisamente la iniciativa o la minuta como llegó.
Desde luego que esto dejará inmediatamente de ser rentable para cualquier persona, nacional o extranjera, persona moral o física. Pero además, lo que supone es que como no deja de ser negocio, pues entonces no se lo puedes vender a nadie, porque el único que te podría comprar energía de este país es la Comisión Federal de Electricidad y está regulada bajo esto, pues no tienes nada que hacer ni tiene futuro toda esa inversión. Es un daño gravísimo para la economía de este país. Miren, y lo saben muchos de ustedes, y los que no, por favor, averígüenlo. El crecimiento o la curva de crecimiento en el consumo de energía lleva un ritmo mucho mayor que lo que podría ser la curva de generación de nueva energía. Esto es con lo que hoy se está produciendo. En esta forma en la que se va a producir, desde luego que habrá muchos competidores que salgan del mercado, se quedará prácticamente la Comisión Federal de Electricidad sola y entonces esta brecha será más grande porque la demanda de más energía no va a detenerse y sí va a disminuir la generación de nueva energía. Entonces vamos a tener necesariamente más apagones, más frecuentes. Esto es algo que es simplemente matemática pura, más allá de ideologías, más allá de soberanías, más allá de nacionalismos, muchos falsos, por cierto. Yo lo que creo que necesitamos es simplemente entender que es un tema técnico, que es un tema de números, en donde hay más energía demandándose que la que se produce, que por supuesto ha generado y generará apagones, que hay también, por supuesto, un control que se plantea ahí verdaderamente inequitativo para cualquier participante en el Ya mercado. casi 4 minutos, senador Yulen. Y que al final de cuentas lo único que va a resultarse es pues tener pues energía más cara, más sucia e insuficiente para este país. ¿Sí? Gracias, senador. Se concede el uso de la palabra a la senadora María Merced González, pidiéndoles, compañeros, ajustarnos al acuerdo de 3 minutos por orador. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora presidenta. Compañeras y compañeros senadores, independientemente de los colores partidistas, siempre votaré a favor de una enmienda que redunde en beneficio del pueblo de México, como en este caso lo es la reforma a la ley de la industria eléctrica, pues con la misma se busca fortalecer el servicio eléctrico nacional y con ello hacer más asequible las tarifas a la sociedad a la que servimos. Como legisladores, el principal destinatario de nuestro quehacer es el pueblo. ¿Quién de nosotros trabajando con la gente no ha recibido múltiples quejas sobre las altas tarifas del recibo de luz? En lo particular, yo recibo muchas. En efecto, basta ver las cifras que nos comparte la Profeco para advertir que la CFE es una de las empresas que más quejas acumulan por parte de los consumidores, ya sea por cobros excesivos, tarifas equivocadas o fallas en el servicio eléctrico. Esta enmienda precisamente busca coadyuvar para abatir tales perjuicios. En suma, voto a favor del dictamen porque contiene la propuesta técnica y económica más viable del servicio eléctrico que garantiza menores costos a millones de hogares mexicanos que cuentan con cobertura eléctrica a lo largo y ancho del país. Enhorabuena por este noble instrumento legislativo pensado por y para el pueblo. Es cuanto, senadora presidenta. Gracias, senadores. Gracias, senadora, sobre todo por ajustarse al tiempo. Se concede el uso de la voz a la senadora Claudia Ruiz Massieu. Muchas gracias, presidentas y presidente. Inicio diciendo que la verdad lamento mucho que una discusión de esta envergadura se dé tan atropelladamente. Creo que hubiera valido la pena, primero, que alguien por parte de las comisiones dictaminadoras explicara el dictamen y su alcance. Y desde luego que siempre pugnaré porque
se pueda escuchar a la ciudadanía en un ejercicio de parlamento abierto que desde luego tampoco tiene que ser eterno y que puede tener una calendarización que ayude a un debate informado, aunque sea ágil. Y por último decir que lamento también mucho que no se respeten los términos del reglamento ni los derechos de las y los senadores respecto de cómo debe participarse, el tiempo y el orden en el que se deben desahogar las discusiones de temas tan relevantes como el que nos ocupa. Creo que hablar de política energética y en este caso de lo que atañe a la ley de industria eléctrica es un asunto de Estado. No es un tema que ataña exclusivamente a un gobierno ni a sus prioridades. Es un tema que debemos de ver con un mayor alcance y que debe conciliar objetivos nacionales como son el desarrollo, la seguridad y la sustentabilidad. Un desarrollo económico incluyente que se entienda como la oportunidad de mejorar las condiciones de vida de todas las familias mexicanas, la seguridad, en este caso energética, entendida como la necesidad de garantizar la disponibilidad de recursos energéticos a precios accesibles en todo momento, y la sustentabilidad ambiental, entendida como la responsabilidad de comprometernos con el cuidado del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales, que no son solamente de nosotros, sino de las futuras generaciones. El interés nacional en este sentido debe ser el punto de partida para un debate que no debe ser un debate de descalificaciones, no debe ser un debate ideológico, no debe ser un debate anclado en el pasado, tiene que ser un debate que esté pensando en el futuro, que tenga elementos técnicos, legales, incluso económicos, de salud y de bienestar de la población, desde luego, pero que supere retóricas de descalificación y más bien debata hechos, que piense en lo que es mejor para nuestro país hoy, mañana, en 10, 15, 20 y 50 años, y que desde luego atienda a nuestros compromisos internacionales, pero sobre todo al respeto que debemos tenerle a la Constitución y a nuestro ordenamiento jurídico. Debemos poner a las personas al centro de este debate y preguntarnos si estas disposiciones que se plantean en el dictamen van a beneficiar o a perjudicar a las y los mexicanos. ¿Cuáles son los beneficios tangibles que va a tener la reforma para las familias mexicanas? ¿Y en cuánto tiempo vamos a ver estos resultados? Me parece que no hacerlo, no tener un debate con estos horizontes y con estos parámetros, pues francamente demerita mucho nuestra responsabilidad, demerita mucho nuestra función y demerita mucho la calidad del trabajo que se hace en el Senado de la República. Concluyo diciendo que no tengo duda de que este proyecto es inconstitucional, de que no tengo duda de que viola la Constitución, todo nuestro ordenamiento jurídico y compromisos internacionales tan importantes como el Acuerdo de París, el TEMEC, el TIPAT, el Telejuem modernizado y un sinnúmero de APRIs que tenemos con muchos países de todas las regiones. Concluyo finalmente diciendo que tampoco tengo duda en que va a significar un retroceso en la salud de los mexicanos, en la calidad de nuestro medio ambiente, en el uso eficiente de nuestros recursos naturales y, debo decirlo con mucha tristeza, un retroceso también en el estatus que el Senado de la República tiene en el país como un cuerpo colegiado que representa los intereses de las personas y de México con una visión de largo plazo. El grupo parlamentario del PRI presentará un voto particular en el Pleno y las reformas, las reservas al articulado que creo que darán cuenta de una posición seria, con argumentos, y que esperemos nuestros compañeros de la mayoría estén a la altura para desahogar ese debate. Muchas gracias.